Ok. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Qué gusto verles y saludarles. Estamos en la unidad de género muy contentas. El día de hoy, en colaboración con Difusión Cultural de la UNAM, tenemos este espacio que estoy segura de que va a ser muy nutritivo para todas, para todos, sobre todo para todos, pero también para todas y para todos. Agradezco la presencia, el tiempo para estar acá de vicerrectores, directores generales de área, secretarios académicos. Bueno, estoy viendo a mucha gente, muchos funcionarios, estudiantes. Muchísimas gracias por estar acá. Andamos Mm, de pronto adoleciendo del tema, entonces mm. espero que sea un espacio muy útil y muy nutritivo para todas, para todos, ¿no? Eh, Les aviso que se está grabando la sesión. Cristian, ¿te parece bien que se grabe? Por supuesto que sí. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. La sesión va a ser grabada y bueno, ya les estaremos avisando si la vamos a compartir por algún otro medio en otro momento. Y ahora me sigue con la voz Areli Castellanos, compañera nuestra de Difusión Cultural UNAM, quien nos va a hacer el favor de presentarnos. Adelante, Areli. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes y bienvenidas al taller Detox de Masculinidades. Agradecemos mucho la disposición y trabajo realizado por parte de la coordinadora de la unidad de género, la maestra Anabel Ojeda, y su equipo de trabajo para llevar a cabo esta colaboración entre la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Por parte de Cultura UNAM nos acompaña la licenciada Claudia Cruz, quien es la jefa del Departamento de Intercambio Académico y Cultural. Y pues bueno, esta actividad se realiza en el marco del proyecto de temas de género y es llevado a cabo por el maestro Christian Grunberg, quien es abogado antipatriarcal y defensor de derechos humanos por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y como abogado antipatriarcal, su trabajo se focaliza en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, con el objetivo de desnaturalizar el sesgo heteropatriarcal que atraviesa el diseño y la gestión de políticas públicas. Y bueno, sin más que agregar, les doy la palabra al maestro Cristian. Muchas gracias, Areli. Muchas gracias a todos, sobre todo a las colegas y compañeras de la Universidad Veracruzana y en particular del área de género. Y creo que ya empezamos muy bien. Estoy muy contento porque veo un montón de hombres. Y esto es algo bastante atípico en las convocatorias de las áreas programáticas vinculadas a la igualdad de género o a la investigación asociada a las políticas de género. Creo que es la primera vez y venimos trabajando hace por lo menos ya 5 años con el área de difusión cultural de la UNAM, que quiero aprovechar para volver a agradecerles que me permiten establecer estas alianzas con muchas universidades, como en este caso la Universidad Veracruzana. Es la primera vez que participan tantos hombres, así que me parece que eso ya implica un gran comienzo, ¿sí? Y esto ustedes saben por qué. Básicamente porque siempre que hablamos de desigualdad de género o igualdad de género o violencia de género o directamente de teoría de género, los hombres en general, en la academia y fuera de la academia, por ejemplo, en el campo que yo más conozco, que es el campo del activismo y de la defensa de los derechos humanos, los hombres no percibimos que tenemos género. Asumimos que no tenemos género. El género es de las mujeres. Bueno, o de las personas que cuestionan el binario de género. Esto sabemos que es producto de una mirada sesgada, de la mirada de los privilegios. Las personas que no se cuestionan justamente las causas de algún tipo de discriminación estructural o patrón histórico de discriminación, somos las que menos sufrimos ese patrón histórico o estructural de discriminación. En este caso, el género, ¿no? Como categoría binaria que ordena nuestra sociedad. Así que, una vez más, celebro la participación de los hombres, porque además mi trabajo no solo es
en el litigio y en el diseño y monitoreo de políticas públicas como abogado antipatriarcal. Es decir, yo como abogado antipatriarcal focalizo la perspectiva de género, una perspectiva de género interseccional, justamente para detectar el sesgo hetero-cis patriarcal que reproduce el Estado y que reproducen otras organizaciones y otras instituciones, tanto del Estado como del sector privado. Pero además me defino como educador antipatriarcal. Creo que los hombres tenemos que educarnos entre los hombres, que es lo que han hecho las mujeres desde el feminismo. Se han educado entre ellas, han creado teorías, han creado conocimiento que ha cuestionado justamente el status quo epistemológico o cognitivo. Creo que los hombres tenemos que educarnos entre nosotros, tenemos que enseñarnos a ser menos machistas, menos misóginos, etcétera. Y lo más importante, tenemos que confrontar la violencia de otros hombres, no de manera paternalista. No lo digo de manera paternalista. Esto es, tenemos que defender a las mujeres. No, todo lo contrario. Es una cuestión de la deconstrucción de los privilegios como concepto estructural, ¿no? Los privilegios, ustedes saben, no es una categoría individual, es una categoría sociológica, tiene que ver con la distribución social del poder, por lo tanto nos obliga a pensar estructuralmente, algo que a los hombres nos cuesta un poco. Yo he tenido muchas conversaciones, trabajo mucho en espacios masculinos para la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, y muchos hombres, cuando empezamos a plantear estas discusiones, reaccionan desde la experiencia individual. Eso se podría sintetizar como: yo no soy machista. A mí no me importan o no me interesan estos espacios porque yo no soy machista. Yo soy una persona que respeta los derechos de las mujeres. Bueno, esa es la típica respuesta individual a un problema estructural, ¿no? Y es una manera de no hacerse responsable de que los privilegios son estructurales y que por más que no seamos machistas, que hay que animarse a decir eso porque el machismo es un conjunto de estereotipos que hemos internalizado y que tenemos que permanentemente cuestionar ese sesgo en distintos espacios educativos, políticos, etcétera. Pero supongamos que podemos decir que no somos machistas, eso no quiere decir que no vivimos en una sociedad machista, y ahí hay una responsabilidad que no es individual, sino que es política, por lo tanto, colectiva. Y muchas veces nos cuesta pensar en esas responsabilidades colectivas. Entonces celebro una vez más la participación de todos estos hombres que veo acá. Vamos a estar discutiendo una agenda teórica que yo vengo desarrollando de investigación, pero sobre todo de, de activismo, que es la construcción de alianzas antipatriarcales, en particular alianzas universidades antipatriarcales. Es decir, cómo podemos crear alianzas entre los hombres y las mujeres en las universidades, y esto lo digo sin ninguna pretensión esencialista. Cuando hablo de mujeres y hombres, no estaría reforzando ningún binario de género, sino que estoy pensando siempre en hombres cis, en hombres trans, en hombres no binarios, en mujeres cis, en mujeres trans, pero cuando hable de hombres y mujeres voy a estar, si quieren, hablando de categorías interseccionales, ¿no? Lo mismo cuando me defino como abogado antipatriarcal, no es que considere que el patriarcado sea la principal fuente de opresión en la vida de los seres humanos. Por supuesto que el patriarcado siempre está ensamblado, intersectado con otras formas de opresión, pero eso sería para otro taller u otro espacio de discusión. Cuando hable de lucha antipatriarcal, de alianzas antipatriarcales, también considero siempre que el patriarcado está combinado con otros sistemas de opresión, el clasismo, el racismo, etc. Aclarado eso, les cuento un poco cómo van a ser estas 2 horas para que sean dinámicas y sobre todo para que no sea una clase. Supongo que hay muchos docentes acá y muchas docentes, lo último que necesitan es otra clase. Así que les propongo una introducción teórica, pero también basada en casos reales, en estudios de caso, pero con una fuerte base, una rigurosa base teórica, para después dejar 1 hora, ojalá 1 hora, sino un poco menos, para hacer un trabajo práctico, un ejercicio práctico en salas. Vamos a poner en práctica lo que vamos a estar discutiendo, que son estrategias, microintervenciones universitarias para desactivar la violencia de género más sutil, ¿no? Que son las microagresiones sexistas,
Y en ese ejercicio de intervenir como un testigo proactivo, ahora pronto voy a hacer una introducción al modelo del testigo proactivo, vamos a estar construyendo las alianzas. Y acá viene la síntesis de estas 2 horas que vamos a estar trabajando. Las alianzas antipatriarcales, el aliado antipatriarcal, el hombre aliado del feminismo es un aliado político. Y esas alianzas se construyen a través de la acción política, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ponerlas en práctica y vamos a intentar ponerlas en práctica hoy mismo. Vamos a tratar de dejar ese ejercicio práctico para el final. Yo voy a ir deteniéndome para generar debates, pero si alguien tiene una pregunta o una duda, fijemos una regla, la regla de la informalidad, me levanta la mano o sí, me levanta la mano, pero no en la pantalla porque no vamos a estar viendo la presentación, sino la mano digital. Y si no la veo, alguna de las compañeras de la Universidad Veracruzana o Areli me ayudan a detectar y entonces respondemos la pregunta, la duda o tenemos el debate que sea necesario. Muy bien, entonces esa es más o menos la agenda de trabajo, vamos a tratar de cumplirla. Lo único que podría pasar es que si tenemos un debate muy intenso, tengamos muy poco tiempo para trabajar en el estudio de caso, pero como celebramos el debate, sería un resultado muy positivo ese también. Así que, dicho esto, déjenme poner la presentación, así se hace más divertido, pero porque además trabajo con datos, trabajo con estudios de caso, entonces siempre es bueno apoyarse más en la narrativa audiovisual. Entonces, este es un taller intensivo para crear nuevas alianzas antipatriarcales universitarias, sobre todo en un contexto global en donde se está poniendo en peligro todos los avances democráticos, feministas y de género en cuanto a la legalización del aborto, en cuanto a las identidades de género, etcétera. Así que me parece que hoy más que nunca es importante que podamos pensar en alianzas antipatriarcales, ¿sí? El mundo está siendo gobernado por masculinidades hegemónicas globales, como la de Milley, como la de Trump, seguido sobre todo estos proyectos políticos de ultraderecha, ustedes saben que están siendo apoyados y votados mayoritariamente por hombres jóvenes. Por lo tanto, me parece más oportuno que nunca pensar entre los hombres y las mujeres en estas alianzas antipatriarcales. Esto es parte de un programa que yo desarrollé y que vengo implementando acá en México hace más de 7 años, que es el Detox de Masculinidad, que busca crear nuevas culturas laborales y educativas libres de acoso y hostigamiento sexual, pero sobre todo libres de violencia patriarcal. Muy bien, entonces empecemos por donde hay que empezar, sobre todo en una universidad como la Veracruzana, con una crítica. Empecemos desde la crítica, reconociendo que el concepto de alianzas es un concepto polémico hoy. Yo lo defiendo, lo digo desde el principio, y voy a intentar convencerles de que vale la pena defender este concepto y esta práctica, porque es más una práctica que un concepto, por supuesto que tiene una base teórica, como lo vamos a ver, pero es sobre todo una práctica política. Hoy, cuando uno dice soy aliado, se arriesga a que del otro lado automáticamente desacrediten esa definición de aliado. Y yo creo que en parte es razonable. Por eso voy a empezar con una crítica, voy a criticar la crítica para poder recuperar el concepto de los hombres como aliados del movimiento de mujeres, los hombres como aliados del feminismo, los hombres como aliados en la lucha contra el patriarcado y en la lucha por la igualdad de género. Este es un famoso caso. Vamos a empezar por un caso, para que vean que esta sospecha permanente sobre los aliados es justificada en algún punto. ¿Sí? Este es un famoso caso que ocurrió en Chile hace unos 6 años, en un 8M en Chile, en donde apareció de manera solitaria, y van a ver que es importante la idea de un activista solitario, eh, semidesnudo, como dice el cartel, dice estoy semidesnudo, rodeado por el sexo opuesto, y me siento protegido, no intimidado, quiero lo mismo para ellas. ¿Sí? Este fue un famoso caso que fue cubierto sobre todo por los principales periódicos chilenos, que son periódicos conservadores de derecha como el Mercurio, en donde este hombre, joven hombre, aparece en la primera plana sintetizando un poco el 8M, ¿no? Poco tiempo después, una semana después, se descubrió que era un deudor de alimentos, ¿no? Para la familia.
se había separado de su pareja y debía varios años de cuota alimentaria, ¿sí? Este es el problema de la autodefinición del aliado. Es muy fácil definirse como aliado, es muy fácil aparentar ser un aliado y es muy fácil sobre todo encubrir prácticas patriarcales a partir de la autodefinición de aliado. Este es el mejor caso posible, porque si hay algo que hace a un hombre profundamente machista y patriarcal, es no pagar la cuota alimentaria de su hijo, ¿sí? Bien. Y otro punto, esto tiene que ver también con el pedido muchas veces del movimiento de mujeres y del movimiento feminista de que los hombres no participen de las marchas, que muchas veces se piden dos cosas ahí, a partir de las conversaciones con mis compañeras feministas, es o que los hombres no participen o que participen atrás para evitar el protagonismo. Este es un excelente caso de cómo un varón patriarcal, ¿sí? Encubierto por la definición, la autodefinición de aliado, roba el protagonismo de la lucha de las mujeres, porque es al final la persona que sale en la tapa de los diarios, ¿sí? El hombre que además una semana después se descubre que es un deudor de la cuota alimentaria. Muy bien. Quería empezar entonces con la crítica. Reconozco la crítica, pero la desafío. O sea, yo creo que hay que ir mucho más allá de la autodefinición de ser aliados y hay que pensar en la práctica política de las alianzas, porque lo que buscamos a través de estas prácticas políticas es generar un cambio social. Básicamente, eh, poder vivir en un mundo con más justicia social. Muy bien. Y a partir de estos casos vienen los memes, obviamente. Hay una colección infinita de memes, los pueden ver acá. Yo soy coleccionista de memes sobre los falsos aliados, porque realmente es una forma de autointerpelarnos todos los días, ¿no? Y acá ven 4 de mi selección favorita. Vamos a estar trabajando con estos memes, porque tiene que ver justamente con el meme como esa unidad semiótica elemental de sátira feminista sobre un personaje que es real, es el que acabamos de ver. Hay muchísimos falsos aliados. Entonces, reconociendo eso, vamos a empezar a definir qué son las alianzas desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué es una persona aliada entonces? Para poder superar estos falsos aliados o para poder reconocerlos mejor, sobre todo como hombres que queremos construir alianzas antipatriarcales. Una persona aliada es un miembro de un grupo dominante que en una sociedad patriarcal sería un grupo de hombres, es decir, la masculinidad, un grupo masculino, que cuestiona y critica los privilegios de su propio grupo, participando públicamente para terminar con el sistema de opresión que le otorga privilegios a través del activismo y el apoyo a los grupos oprimidos. Vamos a ir por orden. Me interesaba esta definición, es una definición que yo desarrollé a partir de varias definiciones clásicas de la ciencia política en los años 80 y 90, cuando se construyeron sobre todo las alianzas antipatriarcales y las alianzas heterosexuales a favor de la diversidad tanto sexual como de género, ¿sí? Es decir, aliados heterosexuales del movimiento LGTBIQ y aliados blancos a favor del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos a partir de los años 60. Por eso los autores que ven abajo son autores clásicos a partir del año 82, 1982. Muy bien, vamos a analizar punto por punto esta definición, que es una definición densa, pero les voy a ayudar rápidamente para que lo usemos como una herramienta para pensar nuestras alianzas y sobre todo para estar permanentemente alertas de no cometer errores que no se puedan corregir. Una persona aliada entonces es, uno, un miembro de un grupo dominante que cuestiona y critica los privilegios sociales de su propio grupo. Es decir, tenemos que cuestionar los privilegios de nuestro propio grupo. Y esto no es retórica. Vamos ya a instalar una agenda para poner en práctica permanentemente estos conceptos. En la universidad, en la prevención del acoso y el hostigamiento sexual en la universidad, cuestionar los privilegios de mi propio grupo es cuestionar las conductas de acoso y hostigamiento sexual de mis propios compañeros y de mis propios profesores y docentes. ¿Sí? Es romper el silencio. Ahí tienen un ejemplo muy concreto. No es cuestión de, no sé, decir que yo ya no soy un macho porque no hago chistes homofóbicos. No. Es cuestionar, por ejemplo, en la universidad, confrontar con los varones, con los hombres, que son nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros profesores, cualquier conducta que pueda configurar acoso u hostigamiento sexual. Punto número 2.
participar públicamente para terminar con el sistema de opresión que le otorga, o sea, que nos otorga privilegios, ¿sí? Que tenemos que tener algún tipo de activismo. Yo soy muy exigente con esto. Yo creo que el activismo digital no es suficiente. Poner I like no es suficiente. No está mal, pero no es suficiente. Yo creo que hay que compartir espacios, hay que tener debates, hay que tener discusiones, sobre todo con otros hombres, y eso es lo que yo entiendo como participación pública, participación política. Y tres, a través del activismo y el apoyo a los grupos oprimidos, ¿sí? No es cualquier activismo, ¿sí? Tenemos que directa o indirectamente apoyar a los grupos discriminados u oprimidos. En este caso, al movimiento de mujeres. Nuestro activismo tiene que ser para justamente crear un mundo donde la igualdad de género sea la regla y no la excepción. Esta es la definición que yo les propongo, es una definición de derechos humanos, para poder superar cualquier definición superficial o naif, o que es la causa del cuestionamiento a las alianzas antipatriarcales, la despolitización de las alianzas. ¿Sí? Esta para mí es una definición profundamente política que contrasta con cualquier otra definición apolítica o despolitizada. Para terminar de configurar este concepto, cuando hablamos de ser miembro de un grupo con privilegios, quiere decir que siempre tenemos que tener un análisis estructural del problema. No es que yo tengo privilegios porque yo individual, no, no. Una vez más, la categoría de privilegios es una categoría sociológica, ¿sí? Y por lo tanto está vinculada a la discriminación o a la opresión estructural, ¿sí? Tenemos que tener un análisis estructural del problema, no individual, no anecdótico. Por lo tanto, siempre vamos a estar hablando de grupos, ¿sí? Una vez que pensamos en términos estructurales, estamos hablando de grupos. Grupos con más privilegios, grupos con menos privilegios. Esto hay que tenerlo claro para evitar justamente la despolitización de las prácticas de las alianzas antipatriarcales. Y finalmente, este desplazamiento interno que hay que hacer, ¿sí? Que en la teoría se llama contradicción biográfica. O sea, es insostenible en el tiempo una alianza antipatriarcal hacia afuera, prácticas y una orientación y un discurso. Yo, por ejemplo, que participe de espacios en donde me invitan a participar como aliado antipatriarcal en la lucha contra la violencia de género o contra la desigualdad de género en el mercado, en el acceso al trabajo, etc. Y yo, en mi vida privada, no pago la cuota alimentaria, me junto con hombres, con otros hombres y somos básicamente un grupo homofóbico. Es decir, eso es lo que llamamos contradicción biográfica. No se puede tener dos vidas, dos o tres vidas. La idea es que en algún momento tenemos que lograr que lo privado coincida con lo público. Esto ya lo ha dicho el feminismo, lo personal es político. En lo personal no puedo ser alguien que tiene actitudes homofóbicas o misóginas o lesbofóbicas y en público tener un discurso antipatriarcal. Por eso es tan importante la crítica interna, no solo hacia uno mismo, estar permanentemente revisando los prejuicios, los sesgos, sino dentro del grupo. Una vez más, para que esto no quede como una retórica, imagínense una situación en la universidad, en los pasillos de la universidad, en la clase, ¿no? Alguien, un profesor o un alumno, teniendo una actitud o dichos misóginos o directamente acosando sexualmente a una compañera, no hacer nada implica justamente no hacer esta crítica y este cuestionamiento de los privilegios, que en este caso serían privilegios sexuales. El privilegio de poder cosificar a una compañera. Bueno, hay que confrontar ese tipo de conductas. Lo que vamos a aprender hoy es a cómo confrontarlas de manera educativa, de manera pedagógica, de manera constructiva, para evitar el estigma, y el estigma genera una reacción negativa. Vamos a intentar justamente que las personas reconozcan que cometieron un error, que tal vez reprodujeron un comentario misógino sin darse cuenta. La idea es reparar el daño y restaurar las relaciones. Es decir, todo lo que vamos a estar pensando como estrategia es parte de una estrategia restaurativa, no punitiva. Muy bien, y una vez más, y si no están de acuerdo conmigo, quiero que sepan que si van a los clásicos de la ciencia política moderna, van a ver, lean lo que lean, que ningún cambio social profundo se hizo sin alianzas. Acá les puse dos paradigmas de las alianzas antirracistas. Esa es una de las primeras marchas
que mostró alianzas antirracistas en Estados Unidos para sostener el movimiento de los derechos civiles, una foto de 1958. Miren ahí la primera alianza en donde hombres blancos, mujeres blancas y hombres negros y mujeres negras marchan juntos y juntas. Y casi un siglo después, mejor dicho, casi medio siglo después, en 2014 es una de las tantas marchas del Black Lives Matter, en donde hombres blancos y hombres negros establecen una alianza justamente para luchar contra la violencia policial, que es una violencia racista y en general ejecutada por policías blancos, ¿sí? Las alianzas son inevitables. No dejemos que nos roben las alianzas porque hay algunos falsos aliados circulando por espacios políticos y universitarios por ahí. Recuperemos las alianzas porque ese cuestionamiento que se le hace a las alianzas es por la despolitización de las alianzas. Por lo tanto, la estrategia es la repolitización de las alianzas. Hoy les estoy invitando, digamos, con este taller, justamente a pensar críticamente cómo hacemos para repolitizar las alianzas. Entonces, y con esto vamos terminando esta parte. Son 3 pasos. Les propongo 3 pasos para construir las alianzas. Primer paso, la categoría persona aliada no se construye a partir de una autodefinición. Este es el primer paso de la despolitización. Cuando las personas dicen yo soy aliado. Bueno, la categoría de persona aliada no se construye a partir de la autodefinición, sino mediante un proceso de construcción política, lo que implica que es el resultado de una estrategia basada en la lucha colectiva, en la reciprocidad y en la confianza. Lo que yo llamo la persona aliada como identidad colectiva relacional. No existe el aliado aislado desde el sillón de su casa poniendo un I like. Tiene que ser parte de un proceso de aprendizaje, de confianza y de reciprocidad política, sobre todo en la universidad. El mejor ejemplo de esto es esto, ¿no? No es suficiente con un tatuaje, no es suficiente con un I like. No existe la categoría ontológica soy aliado, no existe el aliado, solo existe el proceso, ¿sí?, de construir alianzas a través de la práctica política, lo que nos hace aliados para las aliadas, es decir, para mis compañeras aliadas yo soy un aliado y eso es finalmente lo que me hace aliado, pero yo no puedo autodefinirme como aliado. Segundo paso. Las alianzas requieren una conducta crítica de cuestionamiento abierto de los privilegios grupales, romper el pacto patriarcal. Ya lo vimos, ya lo estuvimos hablando. Romper el pacto patriarcal es cuando un compañero acosa a una compañera, yo rompo el pacto patriarcal interviniendo como lo que vamos a llamar testigo proactivo, que es lo contrario al testigo pasivo, que es lo que hemos sido hasta ahora muchos hombres, testigos pasivos de situaciones de violencia de género. Ahora vamos a transformarnos en testigos proactivos que apoyamos a la víctima y educamos, intentamos educar, esto sin ningún rasgo de superioridad de ningún tipo. Educación en el sentido de hablemos de lo que está pasando, ¿sí? Quiero aclarar esto. Sobre todo como educador antipatriarcal. Yo no es que tengo un conocimiento que me ubique en un lugar ideal de las alianzas antipatriarcales. Yo me educo con otros hombres todo el tiempo, permanentemente. Mi invitación a que nos eduquemos, a que corrijamos nuestros sesgos, nuestros errores, etc. Y finalmente, y esto se puede ver acá en este meme, ¿no? La idea es señalar los comportamientos machistas de mis amigos y que mis amigos señalen los comportamientos machistas cuando se me escapen, cuando se me filtren como sesgos implícitos o sesgos inconscientes. Y el tercer paso, las alianzas requieren una conducta crítica de defensa y apoyo público a los grupos oprimidos, tomando siempre en cuenta sus demandas y necesidades. El activismo antipatriarcal. Hay un método, no podemos imponer nuestra agenda, es una manera de imponer nuestros privilegios. Cuando participamos de una alianza con un grupo que es menos privilegiado por cuestiones estructurales de discriminación, como puede ser una alianza antipatriarcal, yo no puedo imponer mi agenda, obviamente. Yo tengo que estar muy atento a las demandas y necesidades de la agenda de mi aliada o de mis aliadas, en este caso, ¿sí? Eso es lo que yo llamo activismo antipatriarcal. Lo contrario, o mejor dicho, se trata de esto.
Los hombres, cuando participamos de un espacio político, nos encanta tener el protagonismo. Lo hemos tenido en los partidos políticos, lo hemos tenido en los grandes debates entre el comunismo y el liberalismo. Bueno, nos cuesta mucho participar de un espacio político sin tener la palabra. Acá en este meme lo ven claramente. Un aliado antipatriarcal es aquel que se calla en el debate feminista, aunque se muera de ganas por hablar, ¿sí? Hasta que nos pidan la palabra. Y ahí, entonces, cuando nos piden la palabra, cuando nos piden que opinemos, podemos participar y podemos dar nuestra opinión, pero no podemos imponer nuestra agenda. Muy bien. Déjenme avanzar un poquito más y tenemos la primer cruce de ideas y después pasamos a la segunda parte. Así como ha evolucionado el hombre biológicamente, el aliado implica un proceso de evolución también. El aliado no es aliado o no es aliado, no es una categoría binaria, es un continuo, ¿sí? Pero ya vamos a ver que a diferencia del desarrollo de los homínidos, podemos involucionar, podemos equivocarnos, podemos cometer errores. Ahí es cuestión de aprender una herramienta política elemental que es pedir disculpas y reparar el daño. Pero ahí esa es la principal diferencia con la evolución del hombre biológicamente. La evolución del aliado es una evolución política. Y por lo tanto, podemos cometer errores, podemos equivocarnos, eso no nos convierte en un no aliado, nos convierte en un aliado que además puede aprender de sus propios errores, ¿sí? Y eso nos va a convertir en mejores aliados. Quiere decir que podemos ir para atrás y para adelante. Esto es muy importante porque hay muchos hombres que no participan de los espacios de las alianzas de ningún tipo porque tienen miedo de equivocarse. En algún punto tienen razón también porque estamos saliendo de una época de cancelación, de una época punitiva muy fuerte, y es cierto que en algunos hombres esto ha generado algún miedo en cuanto a tomar la palabra. Pero también es cierto que, como dije antes, voy para atrás, hay que saber tomar la palabra sin imponer nuestra propia agenda, ¿sí? De eso se tratan las alianzas. Entonces, hemos evolucionado del mono al hombre y podemos evolucionar del anti-aliado. Vean cómo es un proceso en este modelo de 5 etapas. Yo les voy a mostrar 2 modelos que son con los que yo trabajo. 5 etapas, ¿sí? Que yo prefiero mostrarlas así. No es una evolución sin vuelta atrás, sin errores, ¿sí? Es una evolución que puede involucionar para volver a evolucionar con más aprendizaje, con más sabiduría y conocimiento. Va desde el antifeminista, ¿no? Al aliado ambivalente, ¿no? Que todavía no tiene las herramientas, no está seguro. Evolucionamos al aliado consciente, empezamos a desarrollar entonces una idea consciente sobre todo de nuestros privilegios. Después pasamos a un nivel más activo, que recuerden que tiene que ver con el activismo, ¿sí? Acá uno puede ir viendo cómo en cada paso, en cada etapa, vamos confirmando la definición anterior, ¿no? La idea de la conciencia, que es en el medio, es la etapa 3, tiene que ver con la autocrítica de los privilegios, la crítica al propio grupo, la crítica a los propios compañeros y la autocrítica. En la etapa 4 tiene que ver con cómo hacemos, cómo llevamos adelante el activismo de las alianzas antipatriarcales. Porque no es suficiente con poner un I like desde el sillón, ¿sí? Desde el ámbito privado. Es necesario activar y la activación política de un aliado antipatriarcal tiene que ver con la política y con el espacio público. Y finalmente el activista, ¿no? El activista antipatriarcal, que es aquel que cumple con todos los pasos que vimos antes. Y una vez más, esto no implica que no podamos volver atrás. Esto es importantísimo para poder no tenerle miedo al aprendizaje, no tenerle miedo a compartir las ideas, etcétera, porque si no, nuestro aprendizaje va a ser más lento e incluso podemos, por temor a equivocarnos, elegir el camino del conservadurismo, de la derecha, que muchos hombres han elegido ese camino, ¿no? Han sido de alguna manera seducidos por la derecha porque obviamente es mucho más fácil ser de derecha que construirnos como aliados antipatriarcales. Y acá quería mostrarles otra herramienta muy interesante para que vean lo complejo que es la práctica de las alianzas antipatriarcales. Primero que no es una categoría binaria,
¿soy aliado o no soy aliado? Segundo, que no se trata de una identidad, que implica es un conjunto de prácticas políticas con el grupo aliado o con mis compañeras aliadas, en este caso en la universidad. Acabamos de ver que es parte de una evolución, ¿sí? Que hay por lo menos 5 etapas y que son bidireccionales, que podemos equivocarnos. Ahora les quiero mostrar, tal vez para mí, el modelo más completo de todos, ¿sí? Que tiene 8 variables y tiene 3 tipos de aliados. Y ahora vamos a ver cómo estos 3 tipos de aliados se aplican a las políticas públicas, a las campañas públicas, cómo cada tipo de aliado se diferencia del otro, y las diferencias son bastante profundas. Vamos a ir variable por variable viendo la diferencia entre 3 tipos de aliados. El aliado egoísta, vamos a ir de izquierda a derecha. El aliado egoísta, el aliado altruista y el aliado por la justicia social. De izquierda a derecha también marca una evolución, sobre todo de conciencia de aliado. Y con esto quiero decir que lo que construimos no es una identidad, sino que es una conciencia, ¿sí? Una conciencia política que se basa en prácticas políticas. Entonces, veamos esto y después pasamos a una plenaria. Primero, variable. Esto es lo que ustedes se tienen que preguntar cuando están construyendo una alianza con otros hombres, y también, o por supuesto, para que las mujeres puedan percibir cómo son las alianzas que se están construyendo con los hombres, pero sobre todo como hombres que queremos construir alianzas antipatriarcales, que queremos participar de la lucha contra el patriarcado, no ser cómplices y mucho menos ser pasivos. Son 8 variables que tenemos que tener en cuenta y nos podemos preguntar sobre estas 8 variables y nuestra propia práctica política de la construcción de las alianzas. Primera, ¿qué es lo que me motiva? El aliado egoísta es motivado por la familia. Solo se moviliza cuando una mujer de la familia está en peligro, ¿no? Como yo no tengo problema con ciertos temas políticos hasta que tocan a mi mamá, hasta que tocan a mi hermana, hasta que tocan a mi novia, ¿no? Esta idea de la mujer como propiedad de uno. Entonces, es no solo egoísta, sino paternalista. En cambio, el aliado altruista, ¿sí? Está interesado por el otro. Ya es un paso más evolucionado. No es mi familia, no es algo de mi propiedad, sino que tiene que ver con la otredad. Lo hago por los otros. Eso ya es más político. Y finalmente, el aliado por la justicia social lo hace por nosotros, es decir, por la comunidad. Esa es la manifestación más política de una lucha por la justicia social, la comunidad. Veamos la segunda variable. ¿Aliado de quién o de qué somos? El aliado egoísta es aliado de una persona y esa persona es de la familia, es del entorno más íntimo posible. Es aliado de la madre, es aliado de la hermana. En cambio, seguimos para la derecha, el aliado altruista ya es aliado de un grupo, ya no es el grupo sanguíneo, es un grupo político, ¿sí? Es un grupo comunitario. Y finalmente, el aliado por la justicia social, además de ser un aliado de la comunidad, es un aliado de la causa. Ahí es cuando se politiza el activismo y se generan grandes estrategias políticas, porque somos aliados de una causa, por la justicia social. Ya ven que pasamos de lo personal, de lo íntimo, a lo más abstracto, que es la desigualdad y la injusticia estructural. Tercer variable. ¿Cómo son las relaciones con el grupo oprimido o discriminado? O sea, ¿cómo son las relaciones con el grupo aliado? El aliado egoísta trabaja sobre los miembros del grupo, trabaja sobre los miembros. Es una intervención paternalista, ¿sí? Totalmente asistencialista. El aliado altruista, en cambio, ya trabaja para el grupo, ¿sí? Trabaja para el grupo. Le pregunta al grupo qué es lo que quiere y trabaja para el grupo. Pero el aliado por la justicia social, que está ya al nivel más alto de la conciencia y de la práctica política, trabaja con el grupo. Es acción colectiva, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo es la concepción del poder social o del poder político en cada uno de estos aliados? El aliado egoísta dice, tengo poder y las protejo. Por eso es un poder paternalista. El aliado altruista dice, tengo poder y las empodero. Por más que tenga muy buena intención, termina siendo asistencialista. Este es el problema del aliado altruista. Empodera, no construye poder colectivo. Por eso es asistencialista. En cambio, el aliado por la justicia social
dice y practica, nos empoderamos. O nos empoderamos todos o no se empodera nadie. O nos salvamos todos o no se salva nadie. ¿Sí? Es una mirada, si ustedes quieren, de justicia social utópica, en donde o vivimos en una sociedad igualitaria o no podemos decir que somos una colectividad, no podemos decir que somos una comunidad. Muy bien, ya estamos avanzando y llegando al final. ¿Cuál es la causa del problema? La causa de la desigualdad. Para el aliado egoísta es un problema individual. Yo no me hago cargo de aquellos que no trabajan, los pobres son pobres porque no trabajan, etc. De ahí vienen todos estos prejuicios que se parecen bastante a los prejuicios de la derecha neoliberal, ¿no? La idea de que los problemas son individuales. Mi familia. Bien, el aliado altruista ya empieza a pensar en grupos, ya empieza a pensar, si ustedes quieren, más sociológicamente, más colectivamente. Y el aliado por la justicia social entiende perfectamente que los problemas son estructurales y sistémicos, que si queremos luchar contra la desigualdad de género, no puede ser una lucha individual, aliado egoísta, no puede ser una lucha solo con algunos grupos, sino que tiene que ser una lucha diseñada para cambiar las estructuras y los sistemas. Muy bien. ¿Cómo es la relación con el sistema? Bueno, un poco ya lo acabamos de decir. Al aliado egoísta no le interesa el sistema, solo le interesa su grupo íntimo. El sistema, yo no tengo nada que ver con el sistema. El aliado altruista reconoce que hay un sistema, pero él siente que es la excepción. Es decir, sabe que existe el patriarcado, pero él dice, yo no soy machista, yo no soy parte del patriarcado. Vamos a ver que ese es un problema, porque al mismo tiempo no está reconociendo que el problema es estructural. Y por último, el aliado por la justicia social es crítico del sistema, reconoce que hay un sistema y es crítico del sistema y además hace una autocrítica. Y ya estamos llegando a estos dos conceptos claves, el privilegio. El aliado egoísta no reconoce ningún privilegio, ¿sí? El aliado altruista, que siempre es más ambiguo en esto, siente culpa por tener privilegios y esa culpa, se desahoga de esa culpa, marcando la diferencia con el grupo. Yo no soy machista, los machistas son mis colegas. Yo no soy machista, los machistas son otros profesores de la universidad. Yo no soy machista, los machistas son mis compañeros de clase. ¿Sí? Se diferencia del grupo. Y eso es producto de la culpa y para reparar esa culpa entonces se hace denunciando a los otros miembros del grupo. Y por último, el aliado por la justicia social reconoce y usa estratégicamente esos privilegios. No niega de los privilegios porque son estructurales. No es un privilegio que uno puede deshacerse. Esto se ve sobre todo en sociedades racistas. Yo soy una persona blanca, descendiente de migrantes europeos, por lo tanto, no puedo deshacerme de mi blanquitud como categoría política. Lo que puedo hacer para ser un buen aliado es usarla estratégicamente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, eso es típico de muchos aliados que están entre el aliado egoísta y el aliado altruista, que son los que se enojan y dicen, bueno, ¿qué querés que haga? Soy blanco, no puedo dejar de ser blanco. Eso es justamente una respuesta desde estas alianzas que piensan desde lo individual y que piensan desde la culpa. Todo lo contrario, sí, soy blanco y construyo mis alianzas desde esos privilegios y los uso estratégicamente para evitar reproducirlos. Y por último, la clave de todo aprendizaje político, los errores. ¿Cómo es mi relación con el error político? Para el aliado egoísta, no hay errores, no se reconocen los errores. Si me tocan a mi hermana, los mato, no hay errores. Para el aliado altruista, siguiendo un poco con el manejo de los privilegios, reconoce los errores, pero de los otros miembros del grupo. Es decir, reconoce los errores del machismo y del humor sexista de los otros miembros del grupo que acaba de señalar. ¿Se acuerdan que siente culpa y denuncia a sus propios compañeros? Y por último, la práctica política que es clave para todo cambio social, lo que hacemos los que creemos, sentimos que somos aliados por la justicia social, es la reflexividad crítica. Es una práctica política que nace en el campo, sobre todo, del trabajo social, ¿sí? Que es la reflexividad crítica, es repensar críticamente, permanentemente sobre nuestros privilegios. Cuando diseñamos un proyecto, cuando intervenimos en una situación, cuando queremos construir una alianza, la reflexividad crítica es
permanente, dura para toda la vida, ¿sí? Porque siempre podemos estar reproduciendo inconscientemente un sesgo implícito. Muy bien. Gracias por haberme seguido hasta acá. Sé que fue muy denso. Quiero terminar con mostrarles cómo esto se lleva a la práctica. Y quiero preguntarles a ustedes, hacemos nuestro primer ejercicio. Miren esta campaña de ONU Mujeres. Quiero que me digan qué tipo de aliado, ¿no? A qué tipo de aliado apunta la campaña. Para que vean que, muy concretamente, dependiendo del tipo de aliado que se tiene como sujeto político de una campaña pública, una campaña educativa o una política pública, cambia toda la política pública. Para esto es que estamos tratando de tener herramientas conceptuales más finas y dejar de pensar aliado sí, aliado no. O sí soy aliado, ¿no? Y que con eso me autodefino. No, no. Ya tenemos que el proceso es un proceso continuo, que pasa por varias etapas, que puede retroceder para después avanzar con más conocimiento, con más sabiduría. Y tenemos tres tipos de aliados, dependiendo de 8 variables. Bueno, ahora vamos a ponerlas a la práctica ya mismo. Me gustaría que alguien me diga cómo se diseñó esta campaña de ONU Mujeres pensando en qué tipo de aliado. Adelante, Egoísta. César. César está con la mano levantada. En el aliado egoísta. Exactamente. Es muy obvio, ¿no? Ahora, es muy obvio, pero no sé cómo se le escapó a ONU Mujeres eh, y a todas las aliadas de que están apuntando a un aliado que finalmente ya vimos cuáles son los atributos que tiene, cuáles son las prácticas que tiene, ¿sí? Y a menos que esté pensado para ir a rescatar a ese aliado egoísta que solo piensa de manera paternalista, de manera individual, que yo lo veo difícil, porque yo creo que primero tenemos que rescatar a los aliados que tienen más capacidad de acción política, ¿sí? Pero bueno, es parte de la discusión. Yo solo lo que quería ahora es que ustedes vieran que claramente esta campaña de interés público, esta campaña educativa, tiene como objetivo político llegar a un tipo de aliado. Como dijo Diego, no, como dijo César, es el típico aliado egoísta, ¿sí? Básicamente, si yo no le hago entender, o sea, si no lo pongo en el lugar de que están acosando a su hermana, él nunca se va a sensibilizar. Bien. ¿Qué tipo de sujeto político y estrategia política es esta? Este fue, yo no sé si lo leyeron, eh, fue antes de la guerra, o en el momento en que se declaraba la guerra contra, sí, en el momento en que se declaraba, no se declaraba, invadía Rusia a Ucrania, Boris Johnson, como todavía era primer ministro de Inglaterra, salió a decir esto. Se volvió feminista y activista antipatriarcal y dice: Putin es un ejemplo de masculinidad tóxica. Si fuera mujer, no hubiera invadido Ucrania. ¿Qué tipo de aliado qué tipo de alianza está practicando Putin? ¿Y por qué? Teniendo en cuenta lo que acabamos de aprender. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Algún compañero? Es altruista, ¿no? Altruista, exactamente. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo? César. ¿Arturo? César. Ah, César. Ah, César. César, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y Mario está con la mano levantada. Sí, la razón pues, se está separando del grupo. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? No se asume dentro del grupo, se separa. Totalmente, excelente, excelente. Estamos hablando del patriarcado global. Putin, Boris Johnson. No vamos a pensar que Boris Johnson, por decir que Putin es una masculinidad tóxica, entonces Boris Johnson se identifica como una masculinidad antipatriarcal. Está justamente, como acaba de decir el compañero, criticando y denunciando a los otros hombres del grupo. En este caso, a las masculinidades, a los liderazgos masculinos globales. Está diciendo: Putin es una masculinidad tóxica. Y ustedes recuerdan que habíamos dicho que una de las características es que termina siendo asistencialista. En este caso, incluso es paternalista, porque miren lo que piensa de las mujeres, lo piensa desde una perspectiva totalmente esencialista, quiere quedar bien con las mujeres, ¿no? Entonces, primero critica a los hombres y después dice: si fuera mujer, no hubiera invadido Ucrania. Lo dice el primer ministro de Inglaterra, que tuvieron a la primer ministra del mundo, mujer, que declaró una guerra.
en las Malvinas contra la Argentina. O sea, es obvio que las mujeres también declaran la guerra, ¿sí? Pero acá está esencializando a las mujeres, que esto es algo que se ha hecho durante mucho tiempo, la idea de esencializar a la mujer como buena, ¿no? ¿Qué sería de Peloni si las mujeres fueran todas buenas? Es obvio que las mujeres no son todas buenas. Y hay que dejar de pensar así porque es una manera esencialista de pensarlas así. En el caso de Boris Johnson, ni siquiera recordó que la guerra de Malvinas en Argentina, Inglaterra contra Argentina, fue declarada por Margaret Thatcher. Que no era una mujer muy buena, Margaret Thatcher. De hecho, prácticamente puso en práctica la teoría neoliberal moderna como la conocemos hoy. Muy bien. Y ahora la última, el último ejemplo. Este se los voy a contar yo porque es más difícil reconocerlo, pero esta es una campaña que hicimos en la Secretaría de Salud hace 4 años. Yo desarrollé un protocolo con el modelo del testigo proactivo, ¿no? Entonces, esta es la primera campaña en donde aparece un hombre, un médico, exigiendo romper el silencio del pacto patriarcal. No es el acosador ni es la víctima, es el testigo proactivo, ¿sí? Acá tienen como el aliado por la justicia social entiende que es un problema estructural, no tocan a una persona de la familia, ni tampoco critica al grupo, sino que dice que para que haya acoso y hostigamiento sexual tiene que haber silencio, tiene que haber complicidad. Por lo tanto, la mejor estrategia preventiva del acoso y el hostigamiento sexual, en este caso en el campo de la salud pública, y yo les invito a pensarlo en el campo de la educación pública, es romper el silencio. Ya ven que no aparece una enfermera haciendo, jugamos con la idea de que la imagen siempre del silencio es de la enfermera, ¿no? Esa famosa foto de la enfermera es un hombre que dice rompamos el silencio. Si mantenemos el silencio, vamos a ser cómplices de la impunidad y de la violencia y el acoso sexual. Muy bien. Para esto hace falta ser un aliado por la justicia social, con todos los atributos y características que vimos antes. Muy bien. Antes de seguir adelante, ahora sí, les invito, no sé si quieren hacer algún comentario a partir de esta primera herramienta conceptual o caja de herramientas que implica pensar la construcción de las alianzas políticas como un proceso político, no como una autodefinición. Quiero saber también si les hizo sentido empezar criticando esta famosa figura del falso aliado y cómo podemos repolitizar las alianzas para no entregarlas. A mí me pasa mucho en espacios, sobre todo donde yo trabajo, que es en espacios universitarios, pero sobre todo organizaciones de derechos humanos, que muchas compañeras feministas me dicen, no hablemos de aliados porque la mayoría de los aliados son falsos aliados. Bueno, eso es una postura, ¿sí? Yo la cuestiono y defiendo la idea de recuperar las alianzas, que implica repolitizarlas. ¿Por qué? Porque las alianzas no las inventaron los hombres que quieren ser aliados. Es una herramienta de la ciencia política y es una herramienta de la política. Sin alianzas no hay cambio social. Por lo tanto, me parece que ese era el objetivo de esta primera parte. Francisco, estás con la mano levantada, te escuchamos. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Cristian, en este sentido, entenderíamos y me agrada mucho el planteamiento que se ha hecho, alianza sinónimo de pertenecer. En el caso de la Alianza para la Justicia Social, estamos observando un proceso de pertenecer, mismo que no se da en las otras dos tipos de alianzas. No sé qué puedas comentar al respecto y muchas gracias por la disertación. Gracias a vos, Francisco. Sí, tiene que ver con la pertenencia a un grupo. Mientras no sintamos pertenencia colectiva, es difícil imaginar el cambio colectivo, ¿no? Y si la pertenencia siempre es tribal, familiar, bueno, el cambio siempre será muy limitado. Tendrá un impacto muy restringido y nunca será estructural como queremos generar los cambios. Gracias, Francisco. César, Gracias. está con la mano levantada. Sí, gracias. Tengo unas preguntas porque sí me hizo reflexionar esto un poco. Bueno, bastante, de hecho. ¿Hay algún instrumento que pueda utilizarse para clasificarnos como aliados egoístas, altruistas o por la justicia social?
a lo mejor de cuestionario. Yo lo que vi, pues más o menos, siendo muy autocrítico, me fui ahí clasificando, ¿no? Y me doy cuenta que tengo todavía mucho que trabajar, pero no sé si se cuente con algún instrumento que te pueda medir y colocar, no lo sé. También un aliado egoísta se podría comparar con hablando del sector educativo, ¿no? Tú mencionas que el aliado egoísta protege solamente a su familia, pero un aliado egoísta se podría comparar con aquella autoridad, hablando de la universidad, autoridad universitaria que diga, yo solamente defiendo a mis estudiantes y a mis profesoras y a o sea, a la gente que labora dentro de la universidad. O sea, podría compararse, podría ser egoísta en ese sentido, porque como autoridad universitaria solamente se preocupa por su institución y no hacia afuera de la institución. ¿Y cómo podría ser un testigo proactivo si no tengo evidencias? O sea, ¿cómo puedo formalizar, cómo podría justamente alzar la voz como testigo proactivo si lo único que hice fue ver algún tipo de conducta? Entonces, en mi caso, por eso, y hablo desde la experiencia un poco, me tocó ver una conducta que no consideraba yo correcta. Se lo dije a la persona, pero ¿cómo puedes formalizarlo? ¿Cómo te puedes convertir entonces en testigo proactivo? Mm. Cuando decís formalizarlo, ¿te referís a una denuncia? Sí, Bien. sí, Bueno, sí. Te respondo rápido. A la primera hay un cuestionario, pero un cuestionario basado en este modelo de un sociólogo que se llama Keith Edwards. Está abajo la cita, en la primera imagen está la fuente. Yo la utilizo en un libro que acaba de publicar el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que después se los voy a pasar el link, que se baja gratuito de la biblioteca de UNAM, que se llama Masculinidades por Devenir. Todos estos temas están tocados, abordados más profundamente. Pero esa misma tabla que te di es una herramienta. Si le pones signos de pregunta a las variables, uno puede preguntarse permanentemente, ¿cuál es mi relación con el poder? ¿Cuál es mi relación con... ¿No? Eso es lo que hace el cuestionario que yo he visto que se ha convertido en un cuestionario para justamente valorar en qué etapa de la construcción de alianzas o de aliado están las personas. Esa tabla que les mostré es más extensa, yo la hice más corta para que no sea tan pesada. Puse las variables más importantes, las más pedagógicas, en donde nos obliga a pensar, ¿no? Es verdad, ¿cuál es mi relación con el problema? ¿Es estructural? ¿Es parcial? ¿Es individual? Bueno, ahí tenés una herramienta. Hay que hacerse esas preguntas como lo acabas de hacer. Y vas a descubrir que por momentos te podés identificar como aliado altruista. Habrás tenido alguna vez seguro, gestos de un aliado por la justicia social. Y vas a ver que cada vez nos alejamos más del aliado egoísta y que cada vez somos más sofisticados, porque la idea es que nuestra conciencia es cada vez más sofisticada. Nuestra conciencia de aliado es más sofisticada. En cuanto el segundo punto, o el tercero que me parecía importante, el testigo proactivo depende de las instituciones, ya hay una figura parecida, la persona de confianza, por ejemplo. En el protocolo de la Universidad de la UNAM es la persona de confianza, que es un sujeto comunitario, que está para ayudar y apoyar a las víctimas. El testigo proactivo siempre apoya a la víctima. No hace de policía. No es que confronta automáticamente. Primero tiene que apoyar a la víctima. Tiene que estar seguro que la víctima también acepta y quiere que confronte con la persona, que la acompañe e incluso que la acompañe a hacer una denuncia. Ahí está la primera respuesta sobre la denuncia formal. La idea no es ir solo. La denuncia formal, que yo no pienso tanto en la denuncia formal, sino en la dimensión pedagógica de apoyar a la víctima, de hablar con el ofensor, pero si la víctima necesita de un testigo proactivo para hacer la denuncia, tiene una participación clave. Acompaña a la víctima, la acompaña emocionalmente, pero también la acompaña como testigo. Dice, yo vi lo que está diciendo la presunta víctima. Pero igual, más que en esa dimensión punitiva, estoy pensando en el testigo proactivo como
El miembro, es más, yo lo defino ahora como sujeto restaurativo. El sujeto restaurativo comunitario es el que representa a la comunidad. Es falso que el acoso y el hostigamiento sexual en la universidad ocurre en el vacío. Siempre ocurre en el contexto de una comunidad universitaria. Lo que ha pasado hasta ahora es que hemos sido testigos pasivos. Entonces, la importancia del testigo proactivo es que simboliza, representa a la comunidad y que por lo tanto es una comunidad que está en contra de la violencia de género. Muy bien. ¿Alguien más? No veo ninguna mano levantada. ¿Están bien así? ¿No quieren hacer un...? Ahí está Mario. Te escuchamos, Mario. Sí, bueno, yo pienso que un punto de partida también, siguiendo la pregunta del maestro César, es pues identificando nuestros privilegios, ¿no? Es decir, patriarcado, esta masculinidad hegemónica, ¿no? Partiendo desde nuestra posición, como hombres, identificando estos privilegios y también todos estos mandatos de la masculinidad que hemos adquirido, ¿no? En el transcurso de nuestra vida y que en muchos casos las seguimos reproduciendo como parte de esta masculinidad hegemónica. Gracias. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. A ver si hay alguien más. ¿Cómo estamos? Rubén, te escuchamos, Rubén. Muchas gracias. Pues es siguiendo también el comentario del doctor Mario, ahí me pone a pensar que es darnos cuenta de estos pasados incorporados que tenemos, ¿no? Los privilegios, los mandatos de la masculinidad, o sea, es reflexionar sobre sociológicamente, como este pasado incorporado que nos dispone a la conducta. Entonces, en su experiencia, ¿cuáles son las dinámicas que promueven la reflexión de estos pasados incorporados que se transforma en la formación de un sujeto político que toma conciencia y se dispone a actuar de una manera diferente en temas tan importantes de crisis civilizatoria como estos que estamos abordando ahorita, de género, pero pensemos también en problemas de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, la propuesta metodológica se me hace muy importante, muy interesante, pero quisiera como conocer más sobre la experiencia de la puesta en práctica. Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que para mí, por eso recupero el concepto y la práctica de las alianzas, porque la mejor forma de cuestionar nuestros privilegios, ya lo dije, el primer paso para construir una alianza es cuestionar los privilegios, y esto no es retórica, es cuestionar los privilegios del grupo, los privilegios de poder juntarnos entre hombres a hablar de nuestras compañeras o hablar de una compañera de manera misógina. Es el privilegio de los hombres de juntarse entre hombres en un grupo WhatsApp o en un café y escuchar que uno de nuestros compañeros ha acosado a una compañera y no decirle nada. Son todos privilegios que no los vemos como privilegios, pero son privilegios. Son permisos culturales, producto del patriarcado, que si no los cuestionamos, no cambiamos. Entonces, se recuerdan que es el primer paso para construir alianzas. Y luego, la acción política implica salir de la zona, de nuestra zona cómoda, que es estar entre hombres, paneles de hombres, de académicos, donde todos nos presentamos acá, mi compañero y amigo, el profesor, ¿no? Y él. Bueno, esos espacios homogéneos, esos espacios que técnicamente se llaman homosociales, en donde los hombres reforzamos nuestros vínculos y privilegios. Bueno, ¿qué mejor forma de deconstruirlos? Participando respetuosamente y muchas veces en silencio, por primera vez, en silencio, sin tener la palabra, o si tomamos la palabra, la tomamos al final la palabra, por primera vez, no al principio, de espacios heterogéneos. Esa es la mejor forma de cuestionar y de deconstruir la masculinidad hegemónica o los privilegios masculinos. Abriéndonos a mundos más diversos, abriéndonos a espacios en donde la palabra no está monopolizada por los hombres, ni el estatus, ¿no? Como pasa muchas veces en los paneles de la academia, que los profesores son presentados como
intelectuales y las académicas son presentadas como activistas o como compañeras, chidas, ¿no? Esas diferencias que se hacen desde justamente los privilegios. Así que, nada, yo insisto en que la práctica de las alianzas es la mejor forma de deconstruir la masculinidad heredada para poder pasar a esta nueva etapa de reinventar nuestras masculinidades. Porque después de todo, la masculinidad como categoría de género es una ficción. Una cosa es una ficción internalizada de manera inconsciente y otra cosa es una ficción creada políticamente. Politizar la ficción, diría yo. Muy bien. Bueno, excelente. Los compañeros inquietos, interesados por saber cómo voltear al patriarcado. Déjenme seguir y a ver si tenemos tiempo para hacer el ejercicio, porque lo que quiero discutir con ustedes ahora justamente es una práctica, una micropráctica. Cristian, hay una mano Sí, arriba. perdón, no la veo en mi pantalla. ¿Quién es? Jorge, adelante. Jorge tiene la palabra. Hola, perdón que no prenda mi cámara, voy conduciendo mientras escucho este muy interesante webinar. Su servidor, pues pertenece, soy un hombre gay y entonces, si bien no estoy, digamos, dentro de la heterosexualidad, pero también reconozco los privilegios por ser simplemente hombre. Sin embargo, por ejemplo, ahorita mi pregunta y observación también es acerca de la intervención de autoridades educativas, porque si bien el planteamiento comunitario se me hace ideal e interesante, seguimos en una estructura vertical y de pronto, por ejemplo, enlazándola con la experiencia del maestro que había sido testigo, ¿no?, de un comportamiento poco ético por parte de un compañero, creo que también es importante que se abra comunicación y que se empiece a cuestionar todas estas prácticas a partir de la autoridad, porque, por ejemplo, de pronto me pasó en una práctica cercana, no a mí, sino a mi esposo. Él apoya a un grupo de chicas para animarlas a, pues, levantar la voz y entonces, incluso de compañeros cerca, de pronto cuando se hace un movimiento más fuerte de estas chicas en una institución donde él trabaja, los compañeros empiezan a lanzar comentarios en grupos de WhatsApp así, donde habría hombres y mujeres. ¿Y quién será ese maestro que está apoyando a las chavas para partirle la madre? Y entonces era una cuestión tremenda porque pues obviamente pues también la integridad de mi esposo pues ya estaba empezando como a estar en cuestionamiento y entonces pues yo creo que ahí también digo la intervención de autoridades es como muy importante para empezar a abrir estos temas y ya, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, estoy 100% de acuerdo. O sea, sobre todo en instituciones jerárquicas, la universidad es una institución ultra jerárquica y toda la teoría del management, del gerenciamiento de organizaciones, no hay ninguna teoría que diga lo contrario sin el compromiso y sin la voluntad desde el liderazgo no hay cambio. Así que ni voy a entrar a discutir esto, estoy totalmente de acuerdo con vos en que la dirección, el liderazgo de las universidades tiene que comprometerse justamente a liderar el cambio. Ya no liderar la universidad, sino el rol de liderazgo de cambio. Sino el cambio no es que no ocurra, porque obviamente existen las revoluciones, la resistencia, existe el cambio aún sin liderazgo de arriba. Un cambio de abajo hacia arriba, sí, pero sabemos que es más difícil, que cuando el cambio es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, el cambio no solo es más efectivo, sino que es más sustentable. Muy bien. Y es interesante porque además del liderazgo, en el caso que contaste vos recién, lo que se vio es una reacción homosocial de los profesores heterosexuales, es decir, de cómo se, digamos, se articularon con más fuerza para resistir a las denuncias. Y eso es lo que justamente hay que romper, el pacto homosocial.
lo homosocial como la afinidad que tienen los hombres heterosexuales entre sí, sin ninguna connotación sexual, simplemente para reproducir los privilegios. Anabel, te escuchamos. Sí, bueno, yo no quiero intervenir mucho, pero con esto que nos comparte ahora Jorge me quedé pensando en que me parece que PERME, esto se complica también por el costo de romper el pacto, el costo que llevan los hombres cuando rompen el pacto, que no es fácil, o sea, no lo consiento ni nada, ¿no? O sea, es necesario, pero llevan un costo, en este ejemplo fue muy claro como de integridad física, pero también una cosa simbólica muy, muy fina, me parece, de hilar de las pérdidas para ellos en la masculinidad que ya existe, de romper el pacto. Nada más. Sí, sí, totalmente. Ese es uno de los obstáculos del cambio, que cuestionar y deconstruir los privilegios es difícil. Porque si fuera fácil, tendríamos más aliados antipatriarcales, pero es muy difícil porque una vez que uno cuestiona los privilegios, por ejemplo, es excluido del grupo. Ahí se rompe el pacto homosocial o el pacto patriarcal. Y ser excluido del grupo implica perder privilegios. Pero bueno, sobre eso se puede trabajar. Obviamente, me agradezco tu punto, porque la idea no es decir, bueno, salgamos todos a romper el pacto patriarcal, los privilegios no importan, por supuesto que importan, y eso se hace con más trabajo. Yo cuando trabajo con otros hombres, reflexionamos mucho sobre los costos del patriarcado. Tiene costos dejar los privilegios, pero el patriarcado tiene unos costos altísimos que justamente cuando nos juntamos entre hombres no lo hablamos. Hablamos solo de los privilegios, hablamos de qué cómodo me siento con mis amigos, qué cómodo me siento en el trabajo con mis compañeros, que no venga ninguna feminista a decirme que yo, ¿no? Pero el patriarcado tiene costos altísimos para la salud, en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo sexual, en cuanto al trabajo. Entonces, lleva más tiempo para los hombres reconocer que el patriarcado tiene un costo altísimo, hasta entender que ese costo es más alto que los privilegios y que cuando uno logra imaginar una vida más igualitaria, con menos privilegios, también puede empezar a imaginar una nueva vida, una nueva forma de relacionarse en el trabajo, con las parejas, con la sexualidad, que es mucho más interesante y es mucho más gozable que una vida patriarcal. Lleva tiempo y te agradezco por el punto porque obviamente que atrás de esta invitación a cuestionar los privilegios hay mucho trabajo. Debe haber mucho trabajo porque no es tan fácil. Gracias, Anabel. Muy bien. No veo ninguna mano levantada, me parece. Vamos a seguir. Excelente discusión. A ver si podemos llegar a y media y hacer el ejercicio. Si les digo a ustedes que abran su celular u otra ventana no lo vamos a hacer porque ya les mostré. A ver, no sé por qué me salí de la. Eh, mm, mm, mm. Compartir. ¿Están viendo? Déjenme. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí. estamos Bien. viendo una página de Google. Perfecto. Si ustedes entran ahora a otra ventana de su computadora y ponen acoso sexual en universidad, va a aparecer estas mismas imágenes. Esto lo hice yo hoy a la mañana cuando preparaba la presentación. Este es el algoritmo de la búsqueda de acoso sexual en la universidad del buscador más popular del mundo, de Google. Si limpiamos lo que no son imágenes realistas, fotografías, aparece esto. ¿Sí? Estas son las típicas imágenes que coinciden con el acoso sexual en el trabajo. ¿Qué ven acá? ¿Qué están viendo como patrón de conducta, patrón de relaciones, patrón de género? A ver, alguien que me diga qué está viendo o incluso qué no está viendo, qué no aparece de acuerdo al algoritmo de Google. ¿Qué ven sobre las conductas? ¿Qué ven sobre los sujetos? ¿Qué Se ven dejó sobre de las relaciones de poder? Sí, perdón. perdón, se dejó de compartir la presentación ¿No por la están pantalla. viendo? No,
A ver. ¿Por qué yo sí? ¿No la están viendo ahí tampoco? Ya sé. Ahora Sí, sí. Ahí sí. Y si ahí sí avanzo, ¿están viendo un gráfico? Sí. sí, Bueno, la gráfica, sí. estas imágenes ya las habían visto, habían llegado a verlas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué imágenes están viendo ahí? En cuanto a las conductas, en cuanto a las relaciones de poder, todo esto ocurre en la universidad. Esta es la definición algorítmica de acoso sexual en la universidad. Bueno, no se ve el rostro del acosador nunca. No se ve el rostro del acosador, exacto. ¿Qué más? El acosador siempre es hombre, ¿no? O sea, un algoritmo muy binario, ¿no? Estadísticamente es correcto, pero esto establece que las mujeres son víctimas pasivas y los hombres son acosadores activos, ¿no? Ahora vamos a ver qué importante es deconstruir esta narrativa binaria, sobre todo de las víctimas pasivas. Pero en cuanto a los sujetos, ¿qué ven o qué no ven? Les voy a ayudar. Esperen, ahora. Primero, siempre es acoso físico. No es la forma más común de acoso. Es la forma menos común. Sin embargo, la narrativa siempre es como en la tapa de los diarios, los cuerpos mutilados, ¿no? O sea, hay siempre una fijación con las formas más intensas de violencia, en este caso de acoso sexual, que es acoso físico, acorralamiento, contacto físico sin consentimiento. Sin embargo, miren las estadísticas del ENDIRE, que ustedes supongo que conocen el ENDIRE, es una encuesta muy importante que se hace cada 6 años sobre la violencia de género en 5 espacios de la vida de las mujeres: comunitario, universitario, trabajo, etcétera, pareja también. Está hecha en base a una prueba, a una muestra probabilística, por lo tanto, refleja con un margen de error de menos de 2% de la experiencia de todas las mujeres mexicanas, de las compañeras que están presentes acá también. Miren las 5 primeras categorías. Ninguna de las 5 primeras categorías aparece en las imágenes de Google. Son todas formas de violencia verbal, ¿sí? Tiene que ver justamente con lo que vamos a llamar micro agresiones o microsexismo, que tiene que ver con violencia verbal, no física, que ocurre todos los días, al no ser tan grave, no es como en estas imágenes que estamos viendo de acorralamiento. Esto no ocurre todos los días. Ocurre, por supuesto que ocurre, y ocurre en un 20% de los casos, estadísticamente hablando. Sin embargo, esto que aparece como las 5 primeras categorías más importantes de agresiones en el ámbito escolar y universitario son cotidianas. Por eso las vamos a llamar microagresiones. No vamos a leer toda esta tabla, solo quiero que vean las categorías: cosificación sexual, presunción de inferioridad, roles de género tradicionales, lenguaje sexista, invalidación de la realidad del sexismo, es decir, es mentira que el sexismo, ya no existe el sexismo, o sea, invalidar la experiencia real de las mujeres que sufren, que es casi un 25% de las mujeres universitarias han sufrido algún tipo de violencia universitaria o violencia educativa. Y finalmente, amenaza implícita a la seguridad física, que es la menos común. Esto es lo que llamamos microagresiones, no porque sean pequeñas, sino porque ocurren todos los días cara a cara. Tiene que ver con lo micro contrapuesto con lo macro, ¿sí? No tiene que ver con el impacto. De hecho, todos los estudios de los últimos 20 años sobre las microagresiones han podido probar empíricamente, con estudios muy rigurosos, econométricos, con regresiones lineales, etcétera, que hacen más daño para la salud psicosocial, es decir, que son un riesgo psicosocial más grave, más peligroso que la violencia física, ¿sí? Por cómo opera esto en la salud mental de las personas. Entonces, tenemos que los piropos ofensivos, las insinuaciones sexuales e insultos en línea, le han comentado que las mujeres no deben estudiar, le han ignorado por ser mujer, ofensas y humillaciones por ser mujer. Las 5 formas más comunes de agresión o de violencia de género no es física. Bien. Y la otra variable que tenemos que tener en cuenta
que no es vertical, como dice Google. Acá en Google se dan cuenta, son todos profesores, es evidente, ¿no? Con saco y corbata, en una posición jerárquica. Bueno, esto ocurre, pero la forma más común de violencia de género es entre compañeros. Por eso la importancia de que entre compañeros nos cuidemos, de que entre compañeros nos eduquemos y de que entre compañeros, hombres, confrontemos la violencia de otros hombres. Porque esto es lo que está pasando. El 41% de los casos, la fuente de la violencia es horizontal, es entre pares, no vertical entre los maestros. ¿Sí? Entonces, con estos datos empíricos, no casuísticos, no anecdóticos, quería justamente invitarles a practicar las primeras intervenciones, microintervenciones como compañeros y por supuesto que sea algún docente como docente, desde ya que sí. Y como docente confrontar a otros docentes. Ese es romper el verdadero pacto patriarcal y cuestionar los privilegios. Algo que la compañera recién decía, no es fácil. No, no es fácil para un profesor confrontar a otro profesor. Yo no lo he visto mucho en las universidades mexicanas. Y eso es parte del problema. Ni hablar entre compañeros. Pero a medida que subimos en la jerarquía universitaria, el pacto es más fuerte, porque los privilegios son mayores. Y por último, para dejar de hablar de anécdotas, el 32% de las mujeres en la ENDIRE dijo haber sufrido en su vida universitaria, ¿sí? Casi un tercio, ¿sí? Casi un tercio de las mujeres dicen haber sufrido en su vida, en su carrera universitaria, acoso y hostigamiento sexual. Y un 20% cuando se le preguntó durante ese año, el último año, ¿sí? Cuando se restringe la experiencia a los últimos 12 meses. De cada 10 mujeres, 2. Es muchísimo comparado con otras estadísticas globales y regionales. Es una enorme cantidad, cuantitativamente hablando, de mujeres que han sufrido y hay que pensar entonces en esto. Lo que no aparece tampoco en Google. Google no habla de los testigos. ¿Dónde están los testigos? No hay testigos. Siempre el arquetipo del acoso sexual es, ¿dónde está ocurriendo esto? A las 3 de la mañana contra los lockers. Por supuesto que hay testigos. Sin embargo, queremos creer que no hay testigos. Que es una relación diádica, binaria, entre víctima y victimario. Entonces, como la gran mayoría de los hombres no nos definimos como acosadores, no es nuestro problema. Sí es nuestro problema. Porque como aliados por la justicia social, el problema es estructural. Y seguro que hay aliados atrás de esta imagen, alrededor de esta imagen. Por eso a mí me gusta jugar como, ¿dónde está Willy? ¿Dónde están los testigos? Los y las testigos, ¿no? O sea, ¿dónde están cuando vemos una imagen o esta narrativa de Google? No aparece. El algoritmo de Google es un algoritmo binario en donde los testigos no aparecen. Bueno, vamos a introducir los testigos, ¿sí? Solo aparece en una imagen, que es una compañera de trabajo. Esto es una imagen de acoso sexual en el trabajo. Pero lo que les quiero mostrar es, miren, la representación del testigo, de la impotencia total y la pasividad. Por no perder el trabajo, por supuesto. No es que no tenga justificación, pero vamos a romper justamente esta pasividad. Lo vamos a hacer con 4 intervenciones. La experiencia comparada, si uno mira, analiza sobre todo la experiencia universitaria, los modelos de intervención, vamos a ver que hay 4 modelos de intervención. Es lo que vamos a practicar ahora. Hacer visible lo invisible, porque la violencia es invisible, porque la hemos hecho invisible, la hacemos visible. Desarmar la microagresión de manera directa y confrontativa. Educar al agresor, que es mi favorita. Y para que vean que es una estrategia pragmática, que si, por ejemplo, el que está haciendo un comentario homofóbico es mi profesor y a mí me da miedo decirle a mi profesor que eso está mal, busco a otro profesor. Se llama el testigo reclutador. Reclutamos ayuda, ¿sí? Acá se los muestro de manera más completa y hacemos el ejercicio. Esta es una tabla que yo fui desarrollando sobre todo desde un enfoque restaurativo. Son prácticas restaurativas, prácticas cotidianas que se llaman preguntas afectivas e intervenciones afectivas, en donde lo que le hacemos entender a la persona que fue ofensora es que nos afecta a nosotros también, que es inaceptable, porque el problema es estructural, el problema es colectivo. Acá estamos cambiando el paradigma. Ya el paradigma no es víctima-victimario, ¿sí? Que es un paradigma binario, es un paradigma colectivo. Lo que acabas de decir a mí también me afecta, ¿sí? Entonces, hacer visible lo invisible, vamos a ver que
tenemos tres columnas: la estrategia, el objetivo y la táctica. Y les voy a pedir a ustedes ahora, cuando terminemos, vamos a armar grupos de 5, de 6, que representen, que imaginen, que reconstruyan una situación típica universitaria que estoy seguro que vivieron, que fueron testigos, y que utilicen una de estas estrategias con su objetivo y táctica. Hacer visible lo invisible, que es el testigo confrontativo, o testigo reflexivo. Yo prefiero llamarlo testigo reflexivo porque siempre genera una pregunta. Traer la microagresión al primer plano de la conciencia de la persona. Esto porque consideramos que en la mayoría de los casos estamos reproduciendo estereotipos de manera inconsciente. Por eso, traerlo a la conciencia. No queremos hacerlo responsable de que es una persona racista, sexista, porque las microagresiones están atravesadas por prácticas que tienen que ver con nuestra educación, la cultura. Entonces, la táctica es hacerle una pregunta que obliga a que el metamensaje sea explícito. Este metamensaje que es inconsciente. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que no tenés problema con los homosexuales mientras no se metan con vos? Que es típico lo que escuché toda mi vida, que presupone que los homosexuales y los bisexuales, las personas que no somos heterosexuales, somos depredadores sexuales, y que muchas personas, amigas, colegas y aliadas, lo dicen sin darse cuenta. No, no tengo problema con las personas homosexuales. Esto que mientras no se metan conmigo, ¿no? Con una pregunta generamos un diálogo y ese diálogo deconstruye el prejuicio. La idea es que ese diálogo deconstruye el estereotipo. Muy bien, estrategia número 2. Desarmar la microagresión. Objetivo: comunicar de manera directa y en el momento el desacuerdo o desaprobación al agresor. Táctica: no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, me hace sentir muy incómodo. La idea es que a nosotros también nos afecta la violencia, a nosotros también nos afecta la homofobia, el sexismo. Aún siendo, por ejemplo, hombres, ¿sí? Nos afecta el sexismo. No tengo que ser una mujer para que... Porque es un lenguaje violento, es un lenguaje que contiene violencia simbólica. Por lo tanto, yo confronto con el compañero, en este caso si somos dos hombres, yo confronto y le digo: mira, eso que acabas de decir me hizo sentir muy incómodo. Te pido por favor que no lo vuelvas a decir. Aún si la compañera nunca lo escuchó, ¿se entiende? Típico comentario entre hombres en los pasillos: pasa una compañera y alguien hace un comentario cosificante. Bueno, así se desarma la microagresión. Educar al agresor, que es la que más me interesa. El objetivo es entablar un diálogo personal y honesto con el agresor para indicarle cómo y por qué lo que ha dicho es ofensivo para mí o para el grupo. Esto, por ejemplo, imagínense un trabajo grupal, ¿no? En donde alguien hace un comentario racista, capacitista sobre un compañero que tiene algún tipo de discapacidad física. Entonces uno le dice: yo sé que no tuviste la intención de hacer un comentario sexista o racista, pero si te das cuenta de lo que dijiste, termina siendo sexista porque, ¿no? Y tenemos una conversación pedagógica en donde estamos tratando de entender que reproducimos sesgos racistas, por ejemplo, y que eso no nos hace una persona racista, pero sí que podemos tener actitudes racistas. Ese es mi favorito, el educador educar al agresor. Yo, como educador antipatriarcal, siempre intento ponerme en ese lugar o combinar alguno de los tres. Y finalmente, cuando hay una relación de poder o algún conflicto de interés, salir a buscar, que es el testigo reclutador, salir a buscar ayuda, salir a buscar a alguien con más autoridad, etc. Lo importante es romper el silencio. Entonces el ejercicio, tomen nota, o ahora se los dejamos en pantalla, estas 4 estrategias, ¿no? El testigo confrontativo o reflexivo confronta a través de una pregunta. El testigo confrontativo, que confronta a través de decirle directamente que se siente incomodado por ese comentario. El testigo educador y el testigo reclutador. Entonces el ejercicio sería este. Ejercicio práctico: diseña tu propia microintervención en la Universidad Veracruzana, que consiste en describir la situación en la universidad, en el aula, me pasó en el aula, o me lo imagino, o lo vi en los pasillos. Describir las personas involucradas. Un profesor, estaba yo, una profesora, éramos 3 compañeros y hicieron un comentario sobre una compañera. Describir las personas involucradas, describir la microagresión, un comentario sexista sobre el cuerpo de una compañera.
Y finalmente describir la microintervención. ¿Cuál fue la microintervención? Fue una microintervención tratando de educar al compañero. Fue una microintervención donde fuimos a buscar un profesor porque teníamos miedo a confrontar con nuestro propio profesor, etc. Estos son básicamente el ejercicio. Vamos a ir ahora a salas por 15 minutos y después vamos a escuchar a todos los grupos que podamos escuchar haciendo una devolución de la puesta en práctica. ¿Sí? Es un ejercicio sencillo, pero lo que estamos buscando es justamente, ¿están viendo, no, la pantalla? ¿O no están viendo nada? No, ya se quitó, tu presentación se quitó ¿Pero cuándo se quitó? hace 10 segundos. Está bien, pero vieron, Sí, 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 perfecto. sí. Estaba preocupado, no quería descubrir el horror de haber estado hablando 15 minutos sin presentación. Bueno, eh, es una pesadilla eso, lo odio. Bueno, para no perder más tiempo, lo que queremos es que todo lo que estuvimos discutiendo, ustedes entiendan que lo pueden poner en práctica ya mismo, mañana. Porque a veces yo termino con estas, y si no hacemos la práctica, muchas veces me dicen, pero esto, ¿dónde se lee? ¿Cómo podemos estudiar esto? Esto no se estudia, listo. Eh, Estamos en un ambiente universitario, es cuestión de compartir teorías, de tener debates rigurosos y ponerlos en práctica. Romper el pacto patriarcal, como le decía a la compañera recién, lo podemos romper mañana. O sea, o hoy, ¿sí? Porque no es una teoría, es cuestionar los privilegios y confrontar la violencia de otros hombres y educarnos entre otros hombres y aceptar la educación de las mujeres también, ¿sí? Muy bien. Esto lo iba a hablar con... Mónica, ¿vos te ocupabas de las salas? Vamos a hacer 15 minutos, grupos de 5, ponerlo en práctica y cuando volvamos hacemos unos 10 o 15 minutos de devoluciones y con eso logramos cumplir con nuestro objetivo de hoy. Mónica los va a Vale. mandar a salas aleatorias de 5. Muy bien, ahí están volviendo rápidamente. Excelente, queda muy poquito tiempo, espero que haya sido una buena práctica. Seguramente alguna vez ya lo hayan hecho, por supuesto que sí, ¿no? Intervenir en una situación de violencia de género o de acoso y hostigamiento sexual en la universidad, pero todo indica, las estadísticas indican que no es la regla. Creemos que sí, pero no es la regla. Entonces, por eso la práctica. A ver, ¿quién es el... ¿Alguien se acuerda quién era el grupo número 1? Digo, para que el grupo número 1 empiece. Si no, ¿quién se ofrece para contar un poco lo que hablaron, la situación que reconstruyeron? Si es real, si es ficticia. Y después vemos un segundo grupo y ya ahí cerramos para no robarles ni un minuto. Bien. Entonces yo autoritariamente voy a designar a alguien porque nadie es valiente. Está bien, está bien. A los valientes les va mal. Eh, a ver, Isidro, que es el que más se ríe. Eso te pasa por reírte, Isidro. ¿Con quién estabas, Isidro, y cuál fue la situación que recrearon y cuál fue la solución? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la charla. Ya teníamos nosotros organizado algo por aquí con mis compañeros, Bien, pero bueno, ya en representación de, perfecto. realmente al hacer los planteamientos, nos fuimos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y a lo que llegamos fue no un planteamiento en sí de alguna situación, bueno, que parte más bien de la cotidianeidad Ujú. en algo, por ejemplo, de un festejo en donde a alguien le toca partir un pastel. Sí, y de ahí, pues nos dimos cuenta que mucho de este planteamiento que íbamos a hacer parte de los roles de género que tenemos en la cabeza y con los que estamos etiquetados y que por ser un tema cultural, pues luego lo vemos normal, ¿no? Sí, Y ese hacerlo normal es lo que en realidad no está bien, porque regresaríamos nuevamente al punto en donde partimos, ¿no? Tendríamos que estar cuestionando esos privilegios que por ser
de eh, hombre, mujer o alguien más, tendríamos esos privilegios, ¿no? Pero bueno, finalmente la conclusión a la que llegamos es que debemos retar ese status quo de los roles de género y lo que debiéramos hacer es hacernos todos partícipes de esas actividades que nos tocan de manera cotidiana, porque eso nos va a permitir conformarnos como grupo y conformar una identidad, lejos de vernos como individuos externos o aislados, ¿no? Entonces, y eso coincide con lo último que se exponía, ¿no? En cuanto a que podemos percibirnos de manera egoísta como aliados o aliados por la justicia social, que es realmente ya cuando estamos conformados como comunidad, ¿no? Bien, muy bien, Gracias. gracias, Isidro. Sí, en la tabla de ejemplos que dis es lo que llamamos roles de género tradicionales, ¿no? Que son cotidianos, totalmente inconscientes. Por ejemplo, en el trabajo es cuando hay reuniones de trabajo y las únicas que llevan anotador son mujeres. Como que los hombres hablan y las mujeres anotan, ¿no? O el típico, se levanta una reunión, todos los hombres se van, dejan las tazas de café. Esos son roles de género que los hemos internalizado, pero hay que politizarlos, hay que ya mismo deconstruirlos, obviamente. A ver, ¿quién? Imelda, ¿qué trabajaron, Imelda? Fue por el gesto que hiciste cuando dije lo que dije. Es que justo me tocó trabajar con Isidro, Héctor Ah, y ya se me olvidó el nombre del otro compañero, pero poníamos el ejemplo de nuestro cotidiano. Empezamos a platicar de nuestro día a día y que como estamos la mayor parte del tiempo a veces en oficinas, en trabajo administrativo, pues cuando surge el dichoso convivio por el festejo del sí, cumpleaños de algún compañero y en automático, o sea, es eso, es en automático que le entregan la palita para sí, partir el pastel a la compañera, que además hacemos la alusión muchas veces de, como ella es mamá, ella sabe hacer la repartición del claro, pastel claro, y entregamos, ¿no? sí. Entonces, justo estábamos platicando de esto, del rol que juega la mujer y nos quedamos, nos faltó un poquito más de tiempo de cómo poder hacer esta intervención, microintervención, de cómo ir modificando estos comportamientos y es la forma en que se asume el rol de nosotras, ¿no? Y que muchas veces nosotras también, lo que era la otra parte que también dialogábamos, que muchas veces nosotras también lo asumimos Sí, y no claro. decimos, Ah, te ah, enseño a partir el pastel, vamos a no, partirlo. claro. O ahí sería buenísimo que un hombre diga, me gustaría reemplazar a Imelda porque yo también sé partir el pastel. Claro. Yo soy hombre y sé partir el pastel. Bueno, O cómo muchísimas. Sí, empezar a deconstruir y hacer otras dinámicas, ok, yo parto hoy, el siguiente claro. convivio persona, reforzar. Totalmente, totalmente. Y me imagino la escena de todos los platos llenos de crema y quién levanta los platos llenos de crema. Parece muy obvio, pero esto se vive en las oficinas administrativas de las universidades permanentemente. Bueno, muchísimas gracias. Francisco se ofrece como voluntario, está con la mano levantada. Muchas Muy bien. gracias, Cristian. A mí nos tocó participar a Miriam Lastra, que está haciendo su servicio social en la unidad de género. Ella es estudiante de diseño de la comunicación social. Mm, Los dos referimos situaciones que nos tocó vivir de cierta manera. Ella comentaba que en el bachillerato tenía la situación de un maestro que expresaba gusto por su mamá, a pesar de que los compañeros le decían que eso estaba mal, como se trataba de una autoridad, nunca hubo los elementos de asesoría, de guía, para poder contar con un mediador que pudiera actuar en esta situación. Aquí se visualiza pues la falta de esta información y de todo este proceso para poder atender una situación de este tipo. Yo le referí situaciones donde se comentaba, no en mi trabajo en la universidad, en un trabajo anterior, de una agresión verbal que sufrió una compañera
y la justificación del compañero fue, pero te diste cuenta cómo vino vestida ese día, siendo, yo no tuve elementos para confrontarlo porque hubieran sido elementos hasta físicos, pero ahí en razón a lo que entra de hablarle que está haciendo una agresión, que pues, las mujeres se visten de acuerdo a su capacidad, a su gusto y a lo mejor hasta su capacidad económica, no sé, no hubo la voluntad. Lo que nuestro acuerdo fue que no tuvimos elementos tanto para confrontar como para recibir la asesoría de un mediador. Eso fue lo que se comentó, Cristian. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, Rubén, situación. ¿Alguien quiere? No estoy bien, no estoy pudiendo ver a todo el grupo. ¿Alguien quiere ofrecerse como voluntario? Si no, a ver, déjame ver el chat que hay. Situación, Rubén Eder. Rubén, ¿estás todavía? ¿Querés? Sí, por aquí ando. Perfecto. Sí, Muy bien, muy metódico el ejercicio. ¿Quieres comentarlo y con esto sí, cerramos? gracias. Sí, la dinámica empezó justamente con una compañera nos compartía como esta situación que ha escuchado, en la cual han involucrado algunas otras compañeras, y a partir de ello retomamos su comentario para poder dialogarlo, y entonces lo fuimos estructurando así, ¿no? Son comentarios Está en el de, chat, muy bien. ajá, exacto, ahí está en el chat, ¿no? Del diálogo me parece relevante destacar que nos estábamos yendo sobre una solución punitiva, Exacto, bien. cuando justamente la reflexión y la motivación es a generar acciones que buscan prevenir o intervenir, Restaurativas. Sí. no de manera punitiva, sino de manera restaurativa. Entonces, por eso ya la descripción, concluimos en eso, en el punto 4, ¿no? ¿Querés leerla? Dice describir la Sí, microintervención. Sí, te escuchamos. sí, que en este caso se buscara la intervención externa, es decir, que el estudiante testigo buscara el apoyo de otro profesor que ya estuviera sensibilizado sobre Mm. el tema para sensibilizar a su vez al docente que realizó esa microagresión. Perfecto. Un testigo reclutador para que vean que no somos ingenuos, no somos naif, las situaciones son difíciles e incluso, como decía Francisco antes, es difícil hablar. O sea, y a Francisco casi se le escapa y dice, la respuesta hubiera sido física, ¿no? Nos cuesta gestionar los conflictos, nos cuesta hablar, dialogar sobre temas difíciles. Creo que ese es el desafío, es un desafío cultural. Por eso esto parece tan sencillo, ¿no? Uno dice, bueno, no, hacía falta un taller para esto. Bueno, hay que pensarlo políticamente e incorporar el método. Y sobre todo tener el acompañamiento desde el liderazgo de las universidades. Pero estas microintervenciones son micro cambios culturales, ¿no? Este caso que acaba de presentar Rubén, imagínense, en lugar de una intervención punitiva, que además sabemos que no suceden porque las sanciones no son la regla. O sea, investigación y sanción incluso no suceden. Ojalá tuviéramos el problema de que demasiado punitivismo, pero sabemos que es más la impunidad que el punitivismo. Pero además yo por lo menos soy un activista restaurativo, no soy un activista antipunitivo. No creo que lo punitivo cambie la cultura, cambie profundamente la causa de nuestros malestares sociales y de nuestras microagresiones. Entonces, imagínense lo que acaba de contar Rubén, que el testigo va a buscar a otro profesor o a otra profesora, pero lo más difícil, que venga otra profesora y otro profesor y confronte con su colega. Si lográramos eso, esas microintervenciones están generando un cambio cultural. O sea, por eso queríamos hoy con Extensión Cultural y con la Universidad Veracruzana hacer esta primera introducción teórica y práctica a las alianzas antipatriarcales, porque yo estoy absolutamente convencido de que solo a través de estas alianzas vamos a cambiar la realidad de nuestras universidades y también de nuestras sociedades. Pero más fácil cambiar la realidad de nuestras universidades. Así que celebro mucho la invitación, les agradezco muchísimo. No sé si Areli o alguien del equipo de género de la Universidad Mónica quieren cerrar. Yo me despido acá, les agradezco muchísimo, fue muy interesante todo el debate
y sobre todo los ejercicios, y estoy seguro que si hubiéramos podido escuchar a todo el grupo, hubieran sido muchísimas situaciones, todas muy distintas, y eso es lo que representa el desafío político de estas alianzas antipatriarcales. Muchas gracias. Mónica. Muchísimas gracias, Cristian, y gracias a todas y a todos, a todos quienes nos acompañaron. La verdad es que estuvo muy interesante y sobre todo muy nutritiva, ¿no? Me parece que este taller, ¿no? Y que como bien dices, pues qué mejor que ya desde ahora bajar la teoría a la práctica, ¿no? La verdad es que nos hace falta muchísimo trabajo también aquí, desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el trabajo de la perspectiva de género, tanto en grupos de mujeres como también en grupos de hombres. Y bueno, pues no sé si quiera decir algo mi compañera Excel. Te agradecemos mucho, agradecemos también a la vinculación que se hizo con la UNAM, ¿sí? Que si no hubiera sido, no hubiera sido posible, ¿no? Hacerlo sin su apoyo. Y bueno, Ix, no sé si quieras decir algo. Gracias, Moni. Pues gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Qué bueno que fue en viernes para que se lleven como todo este trabajo reflexivo el fin de semana y puedan aplicarlo en sus ambientes inmediatos, no solo institucionales, sino también familiares y personales, porque hace falta mucho por qué reflexionar y mucho por qué combatir hacia la violencia de género en la situación tan crítica que estamos actualmente a nivel nacional e internacional. Y agradecemos mucho a Areli, a Cristian y a Claudia, que ya no estoy tan segura si está por ahí, pero si está por ahí deseamos que mejore pronto de salud, que no nos pueda acompañar al 100% porque tiene una situación de salud. Y esperamos que no sea la primera vez que colaboramos con ustedes, porque creo que ha sido un espacio muy nutritivo. Y bueno, un placer escucharles y escucharte, Cristian, y conocerte. Y Areli también. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que participaron. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Hasta Bonito luego. fin. Bonito fin de semana. Muchas gracias, buen Bonito fin. fin. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, buen fin. Buen Gracias, muy fin. amables. Saludos, hasta luego.